Bueno, vamos a continuar en este video conociendo un poco sobre las emociones básicas, que estas son las emociones eh, nosotros seleccionamos 6, que hay 5 o 6 que no tienen discusión a nivel científico, después hay algunas que hay distintas opiniones, hay otros que agregan 8 emociones básicas, pero no importa, básicamente son las principales de las cuales después derivan las otras emociones que se llaman las emociones secundarias, emociones construidas. Y las emociones básicas eh, son 6. El miedo, la ira, la tristeza, el afecto, la alegría y la sorpresa. Y que, como dije al principio, son un sistema de señales para mantenernos vivos y algo más. Son un puente hacia la aspiración espiritual o la aspiración de vida trascendente. Entonces, por eso es tan importante transitar un poco el mundo emocional, conocerlo y poder aprovechar esa energía potente que tiene la emoción. Aunque pretender experimentar únicamente emociones placenteras es una falacia, muchas veces ni siquiera las distinguimos. Y esto es porque hay comportamientos que intentan voluntariamente acercarse a estímulos de placer. Entonces, sexo, droga y rock and roll sería el ejemplo extremo, ¿no? Como que todo el tiempo me estoy generando estímulos de placer, pero como vimos en el módulo de estrés, todo esto requiere siempre volver a un punto de equilibrio, a un punto medio. Entonces, el extremo de estos estímulos tampoco es tomado por el organismo como bienestar, porque finalmente se acaba ese estímulo, se acaba esa sensación de seguridad. Eso es la droga, por ejemplo, y necesito más y cada vez más, y entonces al final me voy encerrando en mi propio círculo de autodaño o autocastigo. Pero a veces nos pasa que tampoco distinguimos realmente cuando tenemos estímulos que nos gustan. Yo tengo experiencias personales en eso, en poder, yo durante mucho tiempo buscaba la alegría, manifestar la alegría. Y, y cuando me encontraba con gente, muchas veces lo que me destacaban era tu sonrisa, tu alegría. Yo decía, pero ¿cómo? Si yo no me reconozco esto. Bueno, a todos nos pasa que tenemos un montón de cualidades o de capacidades, incluso de vivencias positivas, y que no las registramos. No somos capaces de darnos cuenta lo que sentimos frente a una caricia o frente a una mirada. Entonces, creo que con el mundo emocional hay mucho por descubrir, mucho. Entonces, vamos a ir entrando al miedo. ¿Qué es el miedo? Una señal que indica una desproporción entre la amenaza a la que me estoy enfrentando y los recursos con que cuento para resolverla. O sea, la función del miedo es protegerme. Me dice, ojo que ahí hay un elefante y vos no tenés las herramientas o la capacidad aún para enfrentarte a este elefante. Entonces, el miedo es una emoción sabia, como todas las otras emociones, ya vamos a ir viendo. Es una emoción que nos trae información, nos trae pistas, como yo digo, pistas de por dónde seguir nuestra evolución. Porque nos está diciendo dónde necesitamos trabajar recursos o capacidades. Entonces, hay situaciones que decidimos alejarnos y otras que queremos atravesarlas, pero nos faltan capacidades. Bueno, el miedo nos está avisando dónde podemos trabajar, dónde encontramos esa punta de ovillo que a veces no nos es fácil identificar. Muchas veces pasa que le tenemos miedo al miedo, que no queremos ni tener miedo, como que el miedo no está socialmente aceptado, entonces no hay que tener miedo. Pero como dije, el miedo es la puerta de entrada a la pista de por dónde seguir mi evolución, por dónde puedo encontrar la libertad, la verdadera libertad, donde yo pueda recibir la información que me trae esta emoción, decodificarla, resolver qué es lo que necesito para atravesar ese miedo y avanzar.
lo que muchas veces sucede, que le tenemos miedo al miedo, porque nos obligamos a desconocer el miedo y entonces queremos atravesarlo a cualquier modo. Esto ha pasado muchísimo con los caballos, cuando viene un caballo y se acerca a una persona y la persona le tiene miedo, pero se queda. Y el caballo avanza y le pone la cabeza encima o le hace alguna, lo empuja o le hace alguna cosa suave para que lo hace mover y la persona se queda, no tengo miedo. Entonces eso es una manera de mostrarnos cuántas veces en nuestra vida nos exponemos a, es como ser temerarios, a obligarnos a desconocer el miedo, que es otra manera de tener miedo al miedo. Entonces no tengo miedo, porque si tengo miedo, ¿qué hago? Entonces, bueno, abrirle la puerta al miedo, van a ver que trae mucha información. Y muchas veces, cuando abro la puerta y dejo de tenerle miedo al miedo, descubro que se va desvaneciendo solo, que no era tan importante. Eso es porque puedo usar mi capacidad cognitiva, mi corteza prefrontal, para seleccionar si la emoción tiene fundamentos sólidos o reales para mí o está basada en memorias que ya no funcionan más, que ya no me da miedo. A mí me pasa sorprendentemente que cuando hay una reunión, por ejemplo, de grupo grande, que tienen que presentarse, a mí me genera una sensación física de miedo. Y no me cuesta hablar, no me cuesta interactuar con las personas, pero mi cuerpo registra muchas veces todavía una sensación de miedo. Yo tengo que gestionar ahí y poder transformar esa energía, como ya vamos a ir viendo, qué podemos hacer cuando aparece esa información que sabemos que está basada en una memoria que todavía no la hemos podido limpiar o soltar, pero que está ahí basada en una memoria de alguna situación del pasado, que no la pasamos bien frente a este escenario, por ejemplo, ¿no? Eso que yo traigo a nivel personal. Bueno, ¿cuál es entonces el impacto a nivel fisiológico? Entonces se prepara el cuerpo para defenderme o huir o fingir la muerte. En el extremo, si veo que el estímulo, el león, es demasiado grande, finjo la muerte, que se paraliza todo mi sistema. Aumenta la frecuencia y ritmo cardíaco, tengo taquicardias, palpitaciones, la boca seca, es todo la activación del sistema simpático. El sistema límbico fija la atención en el peligro, entonces no podemos pensar en otra cosa. ¿O no les pasa que cuando están con alguna sensación de miedo, le dan con los pensamientos sobre el miedo, sobre el miedo, sobre el miedo? No puedo pensar en otra cosa, porque es que como tomó el comando el sistema límbico, instintivo, emocional, no, acuérdense, el camino corto no llega al camino largo, porque está en juego la supervivencia. O sea, cuando yo sigo poniendo la atención en la amenaza o en el estímulo que me da miedo, que me da alerta, mi cuerpo físico va a generar todo el tiempo situaciones, sensaciones y reacciones químicas y biológicas para prepararme para luchar o huir. Y el miedo, la alerta puede ser física, o sea, de realmente alguna situación física de alarma o de peligro a la supervivencia, o también emocional, que muchas veces es la principal, ¿no? O que nos sentimos golpeados o hay violencia física, pero también cuando somos excluidos de un grupo o ser excluidos como de la manada o del grupo, eso para el ser humano es lo peor que nos puede pasar porque es donde encontramos la seguridad. Recuerden que vimos que en el cerebro emocional la capacidad de estar en grupo y de constituir seguridad con los demás es esencial para la supervivencia mamífera. Entonces, ser excluidos, humillados, apartados, criticados, todo esto es una señal de alarma y de miedo emocional. El ataque de pánico, 2 minutos hablando del ataque de pánico porque cada vez es más común, es cuando la atención consciente
O sea, no solamente el sistema instintivo, sino también la atención consciente queda fijada en el peligro. Y entonces me siento que me voy a morir y sí, me doy cuenta que tengo palpitaciones, que tengo ahogo, entonces me creo que me voy a morir y se retroalimentan los dos sistemas cerebrales y me quedo atrapado en ese lugar sin poder salir. ¿Sí? Entonces, ese es como el mecanismo, digamos, del ataque de pánico. A nivel del cuerpo se siente el miedo en el pecho, en el estómago y en las extremidades, básicamente. En todas las emociones hay gestos en las caras. Eso después lo vamos a ir viendo, pero los emojis, de hecho, que usamos en la comunicación por las redes, expresan con bastante claridad cuáles son los gestos de la cara que caracterizan las emociones básicas. Entonces, fíjense cuál es el gesto del emoji del miedo, porque esa información lo registra el otro, sea caballo, o sea persona, o sea cualquier otro mamífero. A nivel de vivencia, el miedo es una emoción intensa y la verdad es que es desagradable, genera como aprensión, desasosiego, malestar, preocupación, recelo por la propia seguridad, por la salud, sensación de pérdida de control. El miedo no es una emoción agradable para sostener en el tiempo, ¿sí? Entonces, el miedo trae una información sumamente importante, pero hay que atenderla, porque mantenerse en el miedo no es saludable y no hay bienestar en ese lugar. Pero esta es una invitación a repensar la función de todas las emociones y el miedo en especial. ¿Qué te trae? Pregunta siempre cuando aparezca el miedo, ¿qué es lo que necesito para superar el miedo? Me corro para atrás como hacen los caballos y observo, ¿qué necesito para avanzar?